pero deja nada ¿De más, qué te pasa, güey? pero deja nada más que se entere Checoslovaquia. Bueno, ya. Ahora sí mi tema. Milagro, no pasó nada malo. Sí, qué bueno que no pasó nada malo. Ahora sí. En la quietud de la noche, bajo el manto oscuro del cielo brasileño, hay historias que erizan la piel. Y yo les he traído a este podcast varias de esas historias. Porque de nuevo, lo repito y no me canso de repetirlo, no sé qué tiene Brasil con las historias de ovnis y aliens, que tienen relatos bien cabrones. O sea, realmente los brasileños tienen algo ahí con... Los gringos hacen películas donde siempre los aliens llegan ahí, pero yo estoy seguro de que si un día llega una navezota tipo Día de la Independencia, va a llegar encima del Cristo del Corcovado, porque algo tiene Brasil que tiene historias, no solo historias de aliens, que hay muchas por todo el mundo, tiene las historias de aliens más cabronas que yo he escuchado en la vida y esta es una de ellas. La nave espacial, yo creo que va a apuntar así directamente a un plato de sopa de macaco Ajá, sopa de un para macaco. destruir. Y por O eso sea, se va a quedar el emputaron, rayo por eso se emputaron los aliens, güey, por eso los van a destruir. ¿Qué tal si los macacos son aliens, güey? Y luego llegan los aliens Imagínate. y ven que está su compa así en la sopa. Con los dientotes, güey, pinches dientotes. Ay, no. Bueno, tal vez por la sopa de macaco es que nos van a condenar. Esto ocurrió en la pequeña Bueno, ciudad de, y lo voy a pronunciar muy mal, pero según yo es Varginha, una localidad apacible en el estado de Minas Gerais, que jamás imaginó ser el escenario de un enigma mundial histórico. Una historia que sigue susurrándose aún entre la penumbra, contándose en programas de radio de medianoche y en podcasts de misterio como este. Esta noche, casi 30 años después de lo ocurrido en Octámbulos Podcast, desentrañaremos lo que pasó aquella noche de 1996 en un pequeño pueblo cafetero de unos 100,000 habitantes. Tenemos más habitantes en Mundo Creepy de los que tenía Virginia. Un pueblo que ¿te se acuerdas que en la convirtió... carta de YouTube de los 100,000 suscriptores te dice que tienes más suscriptores que y dice Que un país? ciertas poblaciones, ajá, sí, está muy cabrones. Ajá, sí. Un pueblo que se convirtió de la noche a la mañana en el protagonista de un suceso tan inquietante que a posteriori ha llegado a ser conocido como el Roswell brasileño. Así que hoy les traigo esta historia. Varginha, que creo que así se dice, está ubicada a unos 300 kilómetros de Belo Horizonte, gran nombre, y en 1996 era una localidad muy tranquila, conocida principalmente por sus plantaciones de café. Sus habitantes llevaban una vida apacible, ajena de las extravagancias, no era un pueblo habituado a los titulares nacionales y mucho menos a la atención internacional mediática. Corría el mes de enero de 1996 y Brasil, al igual que el resto del mundo, vivía con curiosidad cualquier noticia sobre fenómenos ovni. En esa época acababa de salir esto del video de la autopsia del alien, estaba renaciendo todo lo de Roswell, que lo de Roswell fue muy famoso en su momento, luego ya no se supo nada, o sea, ya nadie habló de eso. Y en los 90s como que revivió esta historia, ¿no? Los hombres de negro también, como que todo el fenómeno ovni, alien empezó a tomar muchísima más fuerza a mediados de los 90s. Así que la gente estaba muy atenta a este tipo de historias. Aún resonaban casos ufológicos de años anteriores en el país, pero nada había pasado jamás en Varginha. Nadie sospechaba que en cuestión de horas su ciudad sería mencionada en periódicos y noticieros de todo el mundo. Todo comenzó la madrugada del 20 de enero de 1996. Parecía una madrugada como cualquier otra de verano en el hemisferio sur, caluroso y, según testigos, con un hermoso cielo despejado. En una granja a las afueras de Varginha, una pareja formada por Oralina y Euricio de Freitas, dormían apaciblemente, cuidando de su ganado, como todas las noches. Cerca de la 1 de la mañana, un alboroto repentino rompió la calma y los despertó. Ellos dormían, esto es raro porque dices dormían y cómo lo estaban cuidando. La gente que es de rancho lo sabe, cuando están cuidando algo, están dormidos, pero están como muy alerta, ¿no? Estás alerta de cualquier ruido y de que no va a llegar un coyote. Ahorita que Entonces, estamos en llamada, es difícil no interrumpirte y voy a tener que aprovechar ahorita para a decir ver, mi chiste que se me ocurrió, pero no lo dije para no interrumpirte. Estaban cuidando su ganado
les mandaba mensaje de, ay, hola, ¿cómo estás? Sí, jaja, ay, bebé, qué guapo Le te daban ves. ilusiones, Ok. pero sin llegar más allá, ¿no? O sea, como que no pasaban ese límite. Eso es ganado, ¿no? Eso es ganado, creo, o Sí, sí, sea, que sí. creo que cuando una persona se refiere a ganado, como de, o sea, con este tema de la gente, es como gente que quiere contigo, pero tú no les das mucha entrada, nada más estás Pero ahí. los mantienes con las suficientes migajas para que no se vayan. No, me compra el migajero, ok. Muy bien. Eh, Despertaron por el estruendo y Oralina fue hacia la ventana para ver qué estaba pasando. Lo que vio la dejó sin aliento. En el cielo oscuro, desplazándose lentamente sobre los campos, pasaba un enorme objeto volador que ella no pudo identificar. Así que llamó a su esposo y juntos observaron atónitos aquel artefacto silencioso durante largos minutos. Los freitas describirían más tarde lo que vieron con todo detalle. Perdón. Era un objeto de color gris, del tamaño aproximado de un autobús, de forma alargada y cilíndrica. No emitía ningún sonido al moverse, ni mostraba luces. A lo largo de su estructura notaban algunas partes que parecían moverse o vibrar, y se veía envuelto en una especie de bruma o humo, pero muy ligero. Eurico, perdón, había dicho Euricio, es Eurico, calculó que volaba un tanto bajo, a unos escasos metros del suelo, moviéndose despacio en dirección al sur. Durante casi 40 minutos, ambos siguieron con la mirada la trayectoria de aquel objeto. Estuvo mucho tiempo frente a ellos, completamente absortos y sin atreverse siquiera a salir de la casa porque no sabían qué era, no sabían si los podía ver o si algo dentro del objeto los podía ver. Finalmente, la misteriosa nave desapareció tras unas colinas, tragada por la oscuridad de la madrugada. Esa noche la pareja no volvió a dormir, no podían cerrar los ojos. Habían presenciado algo que no podían explicar y ahora se sentían sumamente consternados. Aún ignoraban que este sería apenas el primer capítulo de un día muy largo, no solo para ellos, sino también para su pueblo. El día, la mañana y el mediodía pasaron realmente sin ningún inconveniente, salvo algo de movimiento inusual que la gente comenzó a notar. No era un pueblo especialmente conocido por que hubiera movimiento militar por ahí. Sin embargo, sí llegaron a ver algunos convoys, algunos militares que no era usual ver. Si bien esto tampoco era la cosa más extraña del mundo, pues sí llamaba la atención algo de movimiento en ese sentido. Ok. Pero esta vez un suceso mucho más extraño e inquietante iba a azotar el pueblo. Tres jóvenes amigas caminaban de regreso a casa después de su jornada. Eran Lilian Fátima Silva, de 16 años, su hermana Valquiria Aparecida Silva, de 14 años, y Katia Andrade Javier, de 22. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde decidieron cortar camino atravesando un terreno baldío del barrio de Jardín Andere, a las afueras de la ciudad. Este lote estaba en obra. Se estaba construyendo un nuevo conjunto habitacional, así que estaba solo a esa hora del día y colindaba con un viejo taller mecánico. El lugar a esa hora siempre estaba solo porque ya había terminado la jornada laboral matutina de los trabajadores, así que pues siempre estaba en completa soledad y era muy silencioso además, solo se alcanzaba a escuchar a lo lejos un poco de tráfico de una de las avenidas principales. Nada hacía pensar que ahí entre el silencio las podía guardar algo muy extraño. Mientras avanzaban por este lote baldío y polvoriento, un leve movimiento en la esquina del terreno captó la atención de las chicas. Lilian perdón, leí mal. Lilian giró la cabeza al escuchar algo Ah, cabrón. y pegó un grito repentino. Es que mi mente lo volteó muy cabrón, eso es algo que me pasa constantemente. Giró la cabeza y soltó un grito. A escasos 7 metros de distancia, más o menos, semioculta, detrás de un muro, se encontraba una criatura agachada. Las tres se detuvieron en seco, con el corazón latiendo muy, muy rápido. Lo que vieron era realmente extraño y muy inquietante. En palabras de Lilian, era una criatura extraña, con una gran cabeza y 3 protuberancias en la frente, con piel verde y viscosa.
Si quieren darse una idea más clara, básicamente es la criatura que aparece en la miniatura de este podcast. Las chicas quedaron inmóviles sin entender lo que estaba pasando. La entidad estaba ahí, en cuclillas, y parecía estar un tanto temerosa, con los brazos metidos entre las piernas. Parecía tan sorprendida como ellas de verlas y de estar ahí. En medio de todo el silencio, lo primero que notaron fueron sus ojos, 2 orbes enormes redondos de color rojo intenso que brillaban, y las estaban viendo fijamente. La criatura era de baja estatura, no más alta que un niño o un hombre muy bajito, y su piel era de un tono marrón oscuro, casi verde, con un aspecto aceitoso o húmedo que reflejaba la luz del sol. Me imagino algo muy similar como a las ranas, como este aspecto Ándale, brillante, medio, sí, húmedo. viscoso, baboso. Ajá. En la cabeza, que era de tamaño desproporcionado para su cuerpo, se observaban 3 protuberancias óseas que sobresalían en la frente, similares a pequeños cuernos. Sus miembros eran delgados y de apariencia gomosa, así casi como si carecieran de huesos firmes, como si fuera invertebrado de alguna manera. La criatura no portaba ningún tipo de ropa y carecía de pelo, repito, sin pelo. Estaba simplemente ahí, encogida junto al muro, temblorosa y con una expresión entre aturdida y asustada. No emitía ningún sonido, o al menos ellas no escucharon que emitiera ningún sonido, pero las chicas percibieron algo más. La criatura, o eso dedujeron, olía muy mal. Tenía un olor nauseabundo que ellas detectaron, un hedor tan fuerte que casi las hizo vomitar. Era fan de León Larregui. Tal vez. Brillaba muy lindo, porque estaba todo aceitoso. Yo decía por apestoso, pero sí. Sí, yo lo sé. Saludos a León Larregui. Katia Andrade declararía después: no era un animal, pero tampoco una persona. Era una cosa horrible, lo que se me hace un comentario muy feo para la criatura. Pobrecita. Y ella agregaría también: parecía estar perturbada y temerosa. No hacía ningún ruido. Describió cómo el ser se movió ligeramente y giró ligeramente su cabeza en dirección hacia ellas y continuó mirándolas. Aquel gesto fue suficiente para romper el hielo. Las 3 jóvenes reaccionaron de golpe y salieron corriendo despavoridas en dirección a sus casas, gritando de miedo y obviamente haciendo mucho escándalo, lo que rompía con la pasividad del pueblo. Eso, por supuesto, pues llamó mucho la atención. Sin voltear atrás, Lilian, Valquiria y Katia recorrieron varias calles hasta llegar a la casa de las hermanas Silva. Luisa Elena Silva, la madre de Lilian y de Valquiria, las vio entrar a su casa y estaban pálidas, estaban temblando y fuera de sí. Las chicas estaban tan en shock que apenas podían articular alguna palabra. Lo primero que dijeron, cuando pudieron recomponerse un poco, fue: vimos al diablo. Wow. Entre sollozos y respiraciones entrecortadas lograron decir eso. Obviamente la madre de ellas se alarmó bastante y trató de calmarlas y de entender qué es lo que habían visto o por qué sus 2 hijas y la amiga de sus hijas estaban así de mal. Sabía que algo les había pasado, no estaba segura de qué. Al principio pensó que tal vez habían sido víctimas de alguna broma muy cruel o que su propia imaginación les podía haber jugado una mala pasada. Pero algo en sus rostros, un terror bastante genuino, le indicó que de verdad algo las había asustado muchísimo. Unos 40 minutos después, cuando las jóvenes lograron tranquilizarse mucho más, Elena las convenció de acompañarlas al lugar del avistamiento. Armadas de valor, la madre, las hijas y la amiga de sus hijas regresaron al mismo terreno baldío con la esperanza de encontrar alguna evidencia de aquel diablo al que habían visto. Al llegar, el sitio estaba en silencio y estaba vacío como había estado antes. No había rastro de ninguna criatura extraña. Buscaron entre los matorrales, entre los escombros, pero no vieron nada fuera de lo común. Al menos no en un inicio. Según relató Elena después, no encontraron al ser, pero sí percibieron señales bastante raras. Notaron el olor penetrante que aún seguía ahí, era un olor muy fuerte, y según dijo, parecido al azufre o al amoníaco, y estaba impregnado en el aire.
Además, Ok. Elena juró haber visto 2 huellas enormes impresas en el suelo blando, marcas que parecían pisadas de algo mucho más pesado que un ser humano. Esta evidencia terminó de convencerla de que sus hijas no estaban mintiendo ni delirando. Algo efectivamente había estado ahí, y algo que no parecía ser un ser humano. La noticia de este extraño encuentro recorrió el pueblo muy rápido, de boca en boca, en solo cuestión de horas. Y para la noche de ese momento ya todo el mundo conocía la historia de esas 3 chicas que habían visto al diablo. Y la palabra diablo se repitió mucho, de hecho. Pero muy pronto, y debido a la descripción dada, la palabra que comenzó a resonar fue extraterrestre. Porque, según lo habían descrito, cuadraba mucho más con la apariencia de estos seres. La apariencia al menos que se tenía en el imaginario colectivo. Al caer la noche, muchos en Varginha, ¿perdón? Ahorita a ver si vuelvo, gente. Los quiero. A ti no, Manuel. Bye. Bueno, bye. Ok, gente, pues ahí tienen la explicación. Una disculpa, no sabía lo que estaba ocurriendo, pero me imaginé que tenía que ver con algo así. Lo supuse. Y bueno, entonces les voy a seguir contando el tema. Al caer la noche, muchos en Varginha ya comentaban, sobre la increíble historia de las 3 jóvenes y este ser de ojos rojos con el que se habían encontrado. Pero ese mismo día, según se supo después, hubo otros eventos en paralelo alrededor del pueblo que añadieron aún más cosas extrañas en esto. Mientras las chicas vivían su terrorífica experiencia, otras personas en Varginha afirmaron haber visto movimientos inusuales ese mismo día, que era lo que les había comentado. Varios vecinos reportaron la presencia de vehículos militares circulando a alta velocidad por la ciudad y por caminos rurales próximos. De hecho, alrededor del mediodía, horas antes del encuentro de las jóvenes, testigos dicen haber visto a hombres vestidos con trajes de camuflaje, armados con fusiles, realizando una búsqueda en la zona del Jardín Andere. Incluso se mencionó que efectivos del Cuerpo de Bombeiros, o el Cuerpo de Bomberos, habían sido movilizados tras recibir llamadas de vecinos alarmados por una criatura extraña merodeando. De acuerdo con los testimonios, los militares habrían llegado a disparar y poco después se los vio cargando 1 o 2 bultos de bolsas negras, como si hubiesen capturado algo, y esto es algo que llamó muchísimo la atención, por supuesto, porque era sumamente extraño. Aquello ocurrió supuestamente alrededor de la 1 de la tarde. Todo indica que la cacería habría empezado antes de que Lilian y sus amigas se cruzaran con el ser. Esto podría indicar que era no solo una, sino más de una criatura similar deambulando por Varginha aquel día y siendo perseguidos además por los militares. Los ufólogos brasileños que estudiaron el caso creen que como mínimo había 2 seres que estuvieron presentes en aquella ocasión. Quizás uno resultó herido o moribundo tras la caída de la nave y el otro logró vagar por la ciudad, que es el que se encontró con estas chicas. Esa es solo una de las teorías. Las Fuerzas Armadas habrían montado un operativo apresurado para recuperar a ambos seres. Esta narrativa sostiene que la criatura vista por las chicas sería la que quedó con vida después del supuesto accidente. Y justamente sobre esa criatura recaería toda la acción militar más tarde. Es decir, estaban persiguiendo a 2, capturaron a uno muy rápido y el otro se les escapó y fue al que vieron estas chicas. Pasadas las 3:30, luego de la huida de las jóvenes, se cree que la criatura continuó oculta en esa misma zona donde ellas la vieron durante un tiempo muy breve, ya que no mucho después, alrededor de las 5:30, ocurrió lo inevitable. Las autoridades dieron con esta criatura. De acuerdo con investigaciones posteriores, un grupo de policías militares y efectivos del ejército llegó al lugar. Uno de ellos, un soldado del que se tiene el nombre, llamado Marco Eli Cherecé, de 23 años, se topó con el ser en las proximidades del mismo lote donde las chicas lo vieron, y de esto hay registros. Armándose de coraje y tal vez subestimando el riesgo, Cherecé capturó a la criatura con sus propias manos, sujetándola por el brazo. La criatura ofreció poca resistencia, pues estaba débil y asustada.
El policía introdujo esta criatura en la parte trasera de su patrulla y lo trasladó inmediatamente al Hospital Regional de Varginha. En ese momento, el pueblo ya era un hervidero de rumores. Algunos habitantes hablaban de un animal demoníaco capturado por los bomberos, otros de un extraterrestre que había sido capturado vivo. Permítanme un momento. Ok, bueno, después se corrió la voz de que había habido mucho movimiento militar y hubo varios reportes de avistamientos de otra criatura, o sea, al menos 2 criaturas similares, y que los militares capturaron a una de ellas y se la llevaron en una bolsa. Luego, esta otra criatura, la que vieron las chicas, alrededor de las 5:30, al parecer fue capturada por un policía de apellido Cherese, quien con sus propias manos lo encontró, lo tomó del brazo y lo arrojó a su patrulla. Y se lo llevó y lo trasladó al hospital regional de Varginha. En ese momento, continuó, el pueblo era un hervidero de rumores. Algunos habitantes hablaban de un animal demoníaco capturado por los bomberos y otros de un extraterrestre capturado vivo por los militares. Muchos no sabían qué creer, pero ver militares en las calles incrementó la sensación de que algo serio estaba pasando. Mientras tanto, según estas versiones, la criatura capturada estaba bajo custodia en el hospital. Esa misma noche, el 20 de enero, aproximadamente a la 1 de la mañana, 1 de la mañana del día 21, se le habría transferido del hospital regional al hospital Humanitas. Era otro centro médico quizás de mayor capacidad o confiabilidad. No se sabe en realidad por qué movieron a esta criatura. Ahí se dice el ser falleció pese a los intentos por mantenerlo con vida. El siguiente paso de esta historia, de esta trama de película, es que los testigos afirmaron que durante la madrugada un convoy militar arribó al hospital para recoger y llevarse los restos de la criatura. Y eso es algo que la gente cuenta haber visto. O sea, vieron cómo llegó un convoy militar al hospital y se llevaron algo que dicen era esta criatura sin vida. Camiones del ejército habrían sido vistos saliendo de Varginha en dirección a la escuela de sargentos de armas de la vecina ciudad de Tres Corazoes. No sé cómo se pronuncia eso. Tienen las letras que tienen como esas cositas que les salen. No es como Corazao. Tal vez Corazao, pero dice Corazoes. Tal vez Corazaos. Bueno, una instalación militar cercana. Pero la historia no termina ahí, pues el 23 de enero, apenas unos días después, varios camiones del ejército partieron hacia Campinas, en Sao Paulo. Según una teoría ufológica, 2 cargas o 2 cosas fueron trasladadas de la Universidad Estatal de Campinas para ser analizadas por científicos. Posiblemente los cuerpos, uno vivo y otro muerto, de estos 2 seres recuperados en Varginha. Okay. La Unicamp, la universidad, por su parte, negó categóricamente que tal cosa hubiera ocurrido o que ellos albergaran algo semejante en sus laboratorios. Aunque obviamente no van a decir que sí, lo que es raro, ¿no? Porque se alimenta la conspiración, pero al mismo tiempo sí sería lógico que dijeran que no. Y ya saben. Mientras los rumores sobre este extraterrestre capturado crecían, un hecho trágico vino a añadir más leña al fuego. El propio policía Marco Cherese, el que había capturado con sus propias manos a este extraterrestre, o este ente extraño, cayó gravemente enfermo solo días después del incidente. El 7 de febrero de 1996, Cherese fue sometido a una cirugía para remover una supuesta infección de una pústula bajo la axila derecha y presentaba fuertes dolores, como fiebre, también tenía fiebre, e incluso parálisis parcial en su cuerpo. Su condición se deterioró rápidamente de manera inexplicable y 8 días después, el 15 de febrero del 96, falleció a causa de una infección generalizada que los médicos no lograron controlar. Las autoridades de salud no dieron parte concluyente sobre el origen de esta extraña septicemia, pero para muchos en el pueblo aquello no había sido una coincidencia. El oficial había sido víctima de alguna bacteria o toxina extraterrestre adquirida al manipular a esta criatura sin protección alguna, ya que la tomó con sus propias manos desnudas y la subió a su patrulla. La especulación alcanzó a tal punto que, según se dijo, investigadores independientes solicitaron exhumar el cuerpo del policía para hacer un estudio más profundo, lo cual habría sido denegado por un juez por razones, y esto está bien raro, porque no fue por ética ni por
respeto a la familia. Lo que el juez dictaminó, y como está en las actas, es por razones de seguridad nacional. Así que, ya sea realidad o no, la muerte de este policía se convirtió en parte muy fundamental del relato de lo que ocurrió aquella noche en Virginia. Una pieza siniestra de evidencia que reforzaba la idea de que algo de otro mundo o algo muy extraño había pasado en la ciudad con consecuencias mortales. Mínimo algo desconocido. Sí, algo desconocido. A medida que los días avanzaban, la historia explotó en los medios, y lo que empezó como murmullos locales pronto llegó a la prensa brasileña y luego a la internacional. Virginia se convirtió en el centro de la atención pública. Revistas y programas de televisión enviaron corresponsales al pequeño pueblo y la noticia fue cobrando titulares bastante sensacionalistas como "El diablo de Virginia", "Capturan extraterrestre en Brasil" y "El Roswell brasileño". El Roswell brasileño. Sí, el Roswell brasileño, que fue una de esas. ¿Cómo no? La dimensión del caso llegó a tal punto que en junio del 96, el prestigioso Wall Street Journal de Estados Unidos publicó un artículo con un titular bastante curioso. Tale of Stinky Extraterrestrial Stirs Up UFO Crowd in Brazil. Ahora en inglés. Historia de apestosos extraterrestres alborota a ufólogos en Brasil. Apestosos extraterrestres. Sí, Stinky. Ajá. Seguro que decían aliens como extraterrestres. Es que no dice aliens, dice extraterrestrials. Ah, menos mal. Stinky extraterrestrials. Así que es eso. El mundo entero escuchó hablar de Virginia, que desde entonces quedó equiparada con el famoso Roswell en el imaginario colectivo y en las historias ovnis. Las descripciones del extraterrestre visto aparecieron en periódicos de distintos idiomas y en revistas también de la ciencia falsa, siempre mencionando la piel aceitosa, sus ojos rojos y esas 3 protuberancias en la frente. Ante el revuelo mediático, las autoridades brasileñas se vieron obligadas a reaccionar y a dar una respuesta en forma de un comunicado. Lo que veremos en el próximo episodio, ya que hay toda una historia muy interesante de toda la reacción que hubo, de todas las autoridades, las versiones. Todo eso está bien chido, pero pues hasta aquí dejamos esta primera parte.